Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. 13:39 en toda la República Argentina y estamos en comunicación con nuestro compañero Luis Campos para hablar en el día de hoy del tema obligado que es jubilaciones, así que le damos la bienvenida. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Natacha, ¿cómo va? Bien, muy bien, esperando de vos y de tu análisis para conocer un poco cómo vas a tratar este problema que estamos sufriendo hoy por hoy, que venimos sufriendo en realidad hace bastante tiempo. A ver, empecemos a despejar un poco el panorama. Está habiendo una movilización muy importante en el Congreso en este momento de organizaciones sindicales, de trabajadores, trabajadoras, organizaciones políticas, sociales. A ver, va a ser un día donde el eje de la movilización va a ser importante, también hay que cuidarse mucho, hay un despliegue policial de las fuerzas de seguridad también muy importante, con las provocaciones ahí a tiro de cualquier mecha que prenda una situación complicada, así que lo primero es decir que es un día bastante complejo por ese lado, pero también un día donde la manifestación, la movilización popular está cumpliendo un papel muy importante. Dicho esto, ¿por qué esta movilización y esto de las jubilaciones? Bueno, yo pensaba, dividamos en dos la cuestión. Por un lado, ¿qué se discute hoy? La coyuntura, lo inmediato, y por otro lado, ¿cuál es la situación estructural de base sobre la cual se monta esta discusión? Bien. Voy a tratar de sacarle un poco de ansiedad al asunto, porque les voy a decir que lo que se discute hoy en términos de la situación de los jubilados y las jubiladas es un tema muy menor, casi les diría muy poco importante. Yo sé que por ahí puede sonar contraintuitivo y algún jubilado o alguna jubilada que me dice, pero esta fórmula es mejor que lo que hay, se puede enojar, pero en realidad no es así. A ver, para poner los hechos, el Congreso votó una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, un ajuste jubilatorio para hacer una recomposición muy parcial de los haberes, en torno al 8%, en el bolsillo de cada jubilado o cada jubilada. La ley que votó el Congreso, que vetó el Poder Ejecutivo y que hoy se está volviendo a discutir en la Cámara de Diputados, implica 15.000 pesos en el bolsillo de un jubilado que cobra la mínima. De eso estamos hablando. Okay. Luis, te hago ahí una consulta, aprovecho. ¿No estaba atada también a una canasta básica? ¿No era bueno, esa? Eso es importante para adelante, porque, lo decía, en lo inmediato esto garantiza esta recomposición del 8%, que es en realidad el porcentaje de la inflación que no se cobró en febrero. En febrero tuvieron un aumento del 12%, la inflación en enero había sido del 20%, ese 8% que quedó en el camino sería la recomposición inmediata, que son estos 15.000 pesos, y para adelante la ley plantea una especie de garantía de recomposición ligada a la evolución de la canasta básica que publica el INDEC, que permitiría cierta recomposición muy paulatina de aquí en adelante. ¿Y por qué digo cierta recomposición muy paulatina? E intento un poco bajarle el precio a esta discusión que se está dando hoy, porque en el primer semestre de este año, en promedio los jubilados cobraron un 30% menos que el primer semestre del año pasado. O sea, esa es la magnitud del retroceso, de la caída, un 30% semestre contra semestre. Es decir, es cierto que junio contra noviembre, que es la cuenta que saca el gobierno, el cálculo se da bastante mejor, pero la caída que tuvieron fue tan fuerte en los primeros meses del año que estamos hablando de un retroceso muy importante contra un 2023 en el cual las jubilaciones ya estaban en niveles históricamente muy bajos. A ver, los haberes de los jubilados, de las jubiladas, vienen cayendo de manera muy significativa desde la reforma jubilatoria del gobierno de Mauricio Macri en 2017, las famosas 14 toneladas de piedra que vamos a ver cómo las pesó Patricia Bullrich. Bueno, aquella ley de movilidad jubilatoria que finalmente se aprobó y que les comió un trimestre a los jubilados, bueno, ahí tuvieron una caída muy importante. Luego tuvieron una caída muy importante con el cambio de la fórmula al inicio del gobierno de Alberto Fernández, es decir, el gobierno del Frente para la Victoria, el Frente de Todos, ya ni me acuerdo cuál de todos los frentes para todos, el Frente de Todos. El Frente de Todos también cambió la movilidad jubilatoria y cuando les tendría que haber tocado algún tipo de recomposición a los jubilados, cambio de fórmula jubilatoria y también vuelta a caer. Y al inicio del gobierno de Javier Milei, una vez más,
tenía que venir por la aplicación de la fórmula anterior un crecimiento en términos reales de las jubilaciones, básicamente porque estaba pensada en una fórmula que miraba la inflación pasada. Entonces, si la inflación cae, como ajustás por la inflación pasada, estás teniendo un aumento respecto de la inflación actual. Claro. Bueno, esto no se hizo. Lo que hizo el gobierno fue decir, bueno, esta es la solución final, a partir de ahora ajustan por inflación. Eso, a partir de ahora ajustan por inflación en un contexto donde la inflación empezó a bajar, implica congelar los saberes en niveles históricamente muy bajos. Es decir, en ese contexto, el Congreso discutió esta ley que tenía estos dos componentes, básicamente. Una recomposición en plata, aproximadamente de 15.000 pesos en el bolsillo de los que cobran la mínima, y alguna garantía de recomposición a futuro vía este vínculo con la canasta básica. Pero insisto, no es algo que le permita recuperar sostenidamente a los jubilados, a las jubiladas, lo que se perdió en la última década. Perfecto. Y por eso digo que es una discusión importante, pero no resuelve el tema de fondo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué mucha discusión? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se está discutiendo hoy? No tiene que ver con los jubilados. Hay que pensarlo en clave política. Pensemos la importancia del veto, lo que significa el veto de esta ley por parte del Poder Ejecutivo, lo que significaría si el Congreso rechazase un veto tomado por el Poder Ejecutivo. Todo parece indicar que no va a ser el caso, pero bueno, me parece que ahí hay una discusión y que tiene mucho que ver con los posicionamientos político-electorales de las distintas fuerzas que tienen representación en el Congreso de cara a las elecciones del año que viene. Lo que estamos empezando a ver es ese rearmado electoral de las elecciones del 2025 con los jubilados de trasfondo, con los jubilados de excusa, pero te diría que lo más importante de lo que estamos viendo hoy es, por un lado, la movilización popular, muy importante, por cierto, y por otro lado, este rearmado electoral con los jubilados de excusa. Sí, Luis, en ese sentido, te pregunto, quizás, para charlar con vos, ¿por qué Milei elegiría a los jubilados para probar, ¿no?, esta especie de estrategia que lo podemos pensar en, bueno, sí, en las elecciones o mismo en su capacidad de poder vetar una ley y saber qué va a pasar después en el Congreso? ¿Por qué pensás que es con los jubilados, pudiendo tener otro también terreno, ¿no?, como para poder aplicar este tipo de estrategia? No tenía tantos al principio. ¿Por qué los jubilados? Básicamente porque el gasto en jubilaciones y pensiones es posiblemente el principal componente del gasto público nacional. Okay. Cuando Milei decía, vamos a destruir el gasto público, uno miraba los números y decía, esto necesariamente tiene que ir por el sistema previsional, porque es el principal componente del gasto público. No hay mucha discusión. Esta idea de voy a recortar los viáticos de los senadores y los diputados. O se metió con empleados públicos también, ¿no? Como ya, Bueno, es que vos fíjate, ahí tenés uno de el segundo o el tercer componente. Digo, los principales, el presupuesto del gobierno nacional, si separamos todo lo que va para el pago de intereses de la deuda, sí. Después los principales componentes son gasto de jubilaciones, gasto en salarios en el sector público, obra pública, y esos tres grupos te explican la gran mayoría del gasto público. Con lo cual, no había, si quería recortar fuerte el gasto público, y de hecho lo hizo, tenía que meterse con esas tres cuestiones. Y de hecho lo que tenemos es una caída muy fuerte. A ver, si miramos quiénes representan la mayor parte del ajuste en el gasto público que hizo el gobierno de la Libertad Avanza, el primer punto es jubilaciones. O sea, representa casi el 25% del recorte total del gasto público que hizo el gobierno en este primer semestre del año. Claro, luego, sí, perdón. No, también digo, seguido por obra pública y gasto en salarios del sector público, que eso implica despidos y caída salarial en términos reales por un ajuste inferior a la inflación. Pero ahí tenés los principales componentes. Ahora, luego, la discusión se traduce en una discusión política con el veto. Pero al principio no tenía mucha otra chance, si quería recortar fuerte el gasto público, que avanzar sobre las jubilaciones y pensiones. Era casi de manual. Claro, yo lo que pienso es en estos fundamentos, ¿no? Y en estos discursos que se dicen, bueno, lo del equilibrio fiscal, ¿no? Como que aparece automáticamente esto de no hay plata o rompería el tema de esta ley que estás diciendo, la nueva ley de jubilación. Sí, ya estoy mezclando los términos. No, pero lo que voy
voy es, si es tan poca la plata que se les aumenta, ¿no? Y es, o sea, en términos de la guita que le puede llegar a quedar a la administración del gobierno, se entiende por esto que estás diciendo vos, decir, bueno, es el veto, es más un recurso estratégico político que lo que puede significar eso para el equilibrio fiscal. Absolutamente. El impacto de esta ley en materia de las cuentas públicas, a ver, no es que no significa nada. Es obvio que significa y tiene algún impacto. Son 15.000 pesos, pero estamos hablando de 7 millones de personas. Claro, 7 millones de personas. Es mucha gente. Ahora, cuando vos ves otras medidas que tomó el gobierno nacional, por ejemplo, la ley de consolidación fiscal, la reforma fiscal que se aprobó hace poco, tiene una baja muy importante del impuesto a los bienes personales, que solo pagan, creo que las 200.000 personas más ricas del país, o sea, una base imponible muy baja, sí. Lo pagan los ricos de los ricos de los ricos en el país. Bueno, esos ricos de los ricos de los ricos tuvieron una baja muy importante en lo que van a pagar por bienes personales, incluso muchos de ellos van a dejar de pagar bienes personales, y había alguna cuenta que había hecho la oficina de presupuesto del Congreso de la Nación que empardaba, decía, lo que se deja de recaudar por la baja del impuesto a los bienes personales, sí, es lo que se deja de gastar, o es lo que se dejaría de gastar, en este caso por aplicación si se hubiera aplicado esta ley nueva que votó el Congreso, que ahora el Poder Ejecutivo vetó. Es decir, en términos presupuestarios, el mayor gasto que implicaría la aplicación de la reforma que aprobó el Congreso, sí, en par es más o menos la misma plata que lo que dejó de gastar el recaudar el Estado Nacional por los cambios en bienes personales. Qué loco pensarlo así, ¿no? Como lo planteas, es muy poquita gente en relación a estos 7 millones y medio de personas en Argentina. Sí, y ahí decías 7.100.000 es el total de jubilados y jubiladas en el país, y eso me da la pauta para salirnos un poquito, por lo menos ir un poquito más allá de lo que se está discutiendo hoy, porque ese es el gran elefante en el salón, digo, de lo que no hablamos y de lo que no se habló durante el gobierno de Alberto Fernández y tampoco durante el gobierno de Mauricio Macri y tampoco durante el gobierno de Cristina Fernández, que es qué hacer para tener un sistema previsional sustentable. Hoy por hoy, y esta es una discusión que está dando en gran parte del mundo, hay una pregunta sobre, bueno, ¿cómo se sostienen los sistemas previsionales? ¿Quién paga? ¿De dónde salen los recursos para sostener las jubilaciones de los trabajadores, las trabajadoras, a partir de determinada edad que no pueden seguir trabajando, que no pueden seguir vendiendo su fuerza de trabajo en el mercado? Sí. Y esto es un problema que todavía no se le está encontrando solución. Hay una discusión, por ejemplo, en Europa, vinculada a la mayor longevidad de la población, es decir, las personas viven más, se siguen jubilando a la misma edad. De hecho, en Francia hace poco tiempo hubo discusiones para aumentar la edad jubilatoria y esto generó gran parte de las movilizaciones que vimos muy violentas y mucha resistencia del pueblo francés contra esa reforma provisional de Macron. Esto es un tema que es un tema no menor, sobre todo porque el sistema previsional está construido en nuestro país y en gran parte del mundo occidental a partir de una relación entre activos y pasivos, es decir, donde los trabajadores y trabajadoras en actividad aportamos una parte de nuestro sueldo para financiar las jubilaciones de los trabajadores y trabajadoras que ya se jubilaron porque cumplieron una determinada edad, a partir de la cual entendemos que no tendrían que estar vendiendo su fuerza de trabajo en el mercado. Históricamente esta relación, decían, para que esto sea sustentable tendrías que tener 3 aportantes en situación de actividad por un aportante, por un trabajador, una trabajadora en situación de pasividad. O sea, 3 por 1. Sí. Bueno, hoy la relación en nuestro país es más o menos 1 a 1. ¿O no? Sí, más o menos. Por cada trabajador registrado, es decir, que está haciendo aportes, hay un jubilado. No hay forma de sostener ese sistema manteniendo esa relación entre activos y pasivos. Y esto es un problema serio. Y es un problema serio porque, de vuelta, la discusión sobre cómo se financian, cómo son los haberes, esta discusión sobre la moratoria, que muchas veces se plantea el discurso, el argumento de el problema del kirchnerismo fue que jubiló a millones de personas, estamos hablando de 4 millones de personas que accedieron a la jubilación por moratoria. ¿Qué significa acceder por moratoria? Que cumpliste la edad para jubilarte, pero que no tenés los aportes necesarios, 30 años de aportes, no porque no quisiste hacerlo, sino en su gran mayoría porque tu empleador
no hizo los aportes, te tenía en situación de no registro, o en muchos casos por trabajadoras mujeres que se dedicaban a tareas reproductivas. Es decir, no tenían salario, no tenían aportes, pero bueno, cumplen 60 años, que es la de jubilación para las mujeres, y no tienen aportes. Bueno, lo que hizo en su momento el gobierno de Cristina Fernández fue generar mecanismos para que esos años de aportes se pudieran comprar. Por eso se dice que son jubilaciones con moratoria. Okay. Ahora bien, la discusión es, desde el gobierno y desde los que critican esta situación, bueno, no tendrían que jubilarse porque nunca hicieron aportes. La pregunta de este lado es, por un lado, ¿tienen derecho o no a tener una jubilación? Y te diría más en términos utilitarios, como sociedad, si no les damos una jubilación a estos trabajadores, fundamentalmente trabajadoras, porque la gran mayoría son mujeres. Son mujeres, sí. Si no les damos una jubilación socialmente, ¿cómo sostenemos su reproducción vital? Bueno, alguien lo tiene que hacer. Si no es el Estado, son las familias. Pero tienen que haber familias que sostengan esto, que en general son familias trabajadoras de bajos recursos. Bueno, esta es un poco la discusión de fondo que no se da, y que no se da desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con cómo sostenemos sistemas previsionales que le garanticen un ingreso y le garanticen el acceso a un montón de bienes sociales a trabajadores y trabajadoras a partir de determinada edad, para no forzarlos a tener que vender su fuerza de trabajo en el mercado cuando tienen 65, 70, 75 años. Bueno, esta es la discusión que no se viene dando hace mucho tiempo, y que, de vuelta, a ver, no para flagelarnos en Argentina. El mundo occidental no le está encontrando la vuelta a este tema. Algunos plantean con bastante tino, a mi juicio, que habría que empezar a dejar de pensar en sistemas contributivos y empezar a pensar en algún tipo de sistema de garantía de ingreso universal que se financie con alguno de los impuestos que precisamente sacaron. El gobierno actual viene derogando. Pero bueno, esta sería una discusión un poco más grande. Okay, sí, es como un sin salida, básicamente, ¿no? Pero No necesariamente un sin salida, porque podríamos pensar en, impuestos a las fortunas más elevadas del mundo. A ver, algo de esto se está discutiendo, que sirven, por ejemplo, para financiar la situación de retiro de aquellos que no tuvieron aportes o que se encuentran en una situación de menor protección social. Pero de vuelta, habría que buscar las fuentes de financiamiento por ese lado y no tanto por un reforzamiento de sistemas contributivos que funcionaron en algún momento de la historia, pero ahora parecen estar bastante exhaustos. Sí, yo lo digo sin salida respecto a las veces que se intentó o se propuso los impuestos a las grandes fortunas, ¿no? Cómo nos fue en esas discusiones que claramente perdimos, y que hay una reticencia bastante importante con lo que tiene que ver con los impuestos a las ganancias o a las fortunas, por lo menos en estos contextos. Estoy hablando de 20 años atrás, ponele, que se haya discutido que pague más el que tiene más ingresos. Esto no sé si estamos. Recordemos que en la pandemia se puso un aporte extraordinario a las grandes fortunas, que se dijo que se iba a caer el mundo por ese aporte que pagaron un par de decenas de miles de personas, o sea, decenas de miles de personas en casi 50 millones de habitantes. Insisto, estadísticamente es nada. Y a esas personas no les significó absolutamente nada en su vida pagar ese impuesto. Sí. Ahí hay un caminito para volver para recordar siempre que alguna vez se hizo, no es que nunca se hizo. Y lo están planteando hoy. A ver, Lula está discutiendo este tema en Brasil. Sí, estamos un poco lejos. Es cierto, venimos perdiendo, pero alguna vez lo hicimos, así que no perdamos nunca nos olvidemos que se puede hacer, porque alguna vez de hecho lo hicimos. Bien, lo voy a anotar para la próxima sesión. Para el próximo encuentro voy a empezar a buscar lugares donde se haya aplicado el impuesto a las grandes fortunas y los intentos que tuvimos nosotros y nosotras para aplicarlo, a ver cómo nos fue. Bueno, poquito. A ver, de hecho, Bill Gates salió a decir hace poco que si hubiera representantes un poco más razonables en el Congreso, él tendría bastantes menos millones de los que tiene. No dijo que sería pobre, no dijo... No, tendría bastante menos millones de los que tengo. Bien. Luis, te agradecemos un montón tu presencia, tu análisis y tu conocimiento, y esperemos que la jornada de hoy termine lo mejor posible. Dale, abrazo grande.